Recuerdo como si fuera ayer. Todas las noches, me arrodillaba al lado de la cama, sintiendo el peso de la soledad apretar mi pecho. El silencio de la casa me envolvía, y las lágrimas caían sin que me diera cuenta. Mi corazón ardía de deseo por algo que parecía tan distante, un esposo que amara a Dios tanto como yo. Veía parejas caminando juntas en la fe, compartiendo oraciones, construyendo un hogar sobre la roca, y me preguntaba, Señor, ¿cuándo será mi turno? Durante años, clamé a Dios con todas las fuerzas de mi alma. Padre, prepara a alguien que camine a mi lado, que tenga un corazón conforme al tuyo, que me ayude a crecer espiritualmente. Cada oración estaba acompañada de una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que Dios me estaba escuchando, pero miedo de que, quizás, mi espera fuera en vano. Entonces, el tiempo pasó, y Dios respondió. Conocí a un hombre maravilloso, cristiano, dedicado, que amaba la palabra de Dios. Era como si todas las cualidades que tanto había pedido hubieran sido cuidadosamente moldeadas en él. Nos casamos con la certeza de que estábamos caminando según la voluntad del Señor. Sin embargo, no imaginaba que el verdadero desafío de mi fe aún estaba por venir. Mi esposo trabajaba viajando. Su empleo requería que estuviera fuera por semanas, a veces todo un mes, regresando a casa solo por unos días. Al principio, esto no parecía un problema. Confiaba en que él mantendría su caminar con Dios, que seguiría orando y fortaleciéndose en la fe, aún en la distancia. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Los largos viajes, la convivencia con compañeros que no compartían la misma fe, los ambientes que frecuentaba, todo eso empezó a alejarlo de Dios. Al principio, solo eran señales sutiles. Volvía a casa más cansado, menos entusiasmado por ir a la iglesia. Luego, comenzó a inventar excusas para no asistir a los cultos, alegando que necesitaba descansar. Con el tiempo, sus oraciones se volvieron escasas y su Biblia permanecía intocada en la estantería. Veía en sus ojos un cansancio espiritual, una barrera que antes no existía entre nosotros. Mi corazón se apretaba, pero no quería creer que se estaba alejando del Señor. Entonces, algo peor sucedió. Mi esposo empezó a beber. Al principio, eran solo unos tragos para acompañar a sus colegas, pero pronto, eso se convirtió en un hábito. Regresaba a casa al final del mes, después de semanas fuera, y notaba el olor a alcohol en su ropa. Algunas veces, llegaba completamente ebrio. Mi corazón dolía, porque ese no era el hombre por el que había orado. Me preguntaba, Señor, te pedí un hombre de Dios, no un hombre perdido en el mundo. ¿Qué está pasando? Podría haber peleado, discutido, acusado, pero Dios puso algo en mi corazón. En lugar de usar palabras de juicio, debía usar el arma más poderosa que tenía, la oración, y así lo hice. Durante años, me arrodillé en secreto y clamé, Padre, no acepto que el enemigo robe la vida de mi esposo. Sé que tú me diste a este hombre, y sé que te pertenece. Señor, no quiero un marido ebrio, sino aquel siervo que un día te amó y te sirvió con alegría. Restáuralo, tráelo de vuelta a tus brazos. Las personas a mi alrededor me decían que desistiera, que él nunca cambiaría, que estaba perdiendo el tiempo, pero yo sabía que mi Dios es un Dios de milagros. Fueron 7 años de intercesión, 7 años de lágrimas derramadas en oración, 7 años esperando, sin dudar nunca de que Dios haría su obra, hasta que, un día, lo imposible sucedió. Mi esposo regresó de un viaje diferente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Entró en casa y sin decir una palabra, cayó de rodillas en el suelo de la sala. Allí, frente a mí, comenzó a llorar como un niño. Dios me llamó de vuelta, dijo entre sollozos. Intenté huir, intenté ignorarlo, pero él no se rindió conmigo. Me mostró lo que estaba haciendo con mi vida. Quiero volver a él. Quiero ser el hombre que prometí ser para ti y para Dios. Ese día, vi el milagro suceder ante mis ojos. Mi esposo se arrepintió y entregó nuevamente su vida al Señor. Dios restauró su corazón, su ministerio, su fe, y más que eso, lo llamó a ser pastor.
para guiar a otras vidas que, como él, estaban perdidas. Hoy, cuando lo veo predicando en el altar, mi corazón se llena de gratitud, porque sé que la oración de una esposa tiene poder. Sé que Dios honra a quienes confían en Él, a quienes no se rinden, incluso cuando todo parece perdido. Aprendí que la fe perseverante trae resultados. En un momento de nuestras vidas, mi esposo y yo nos mudamos a Estados Unidos. Dejamos atrás amigos, familia, costumbres y todo aquello que siempre había sido parte de nuestra vida. Fue un paso que exigió valentía y fe, pero sentía en mi corazón que Dios nos estaba guiando hacia un nuevo camino. Mi esposo y yo tomamos esta decisión con la certeza de que Él estaba al frente de todo, preparando un nuevo comienzo. Así que empacamos nuestras maletas, nos despedimos de todo lo que nos era familiar y partimos hacia lo desconocido, creyendo que este nuevo país nos traería crecimiento espiritual y nuevas oportunidades para servir al Señor. Llegamos llenos de expectativas, ansiosos por encontrar una iglesia donde pudiéramos congregarnos y continuar nuestra caminata de fe. Después de todo, siempre habíamos oído que aquel país era un lugar de libertad religiosa, lleno de grandes iglesias y ministerios conocidos mundialmente. El primer domingo, salimos temprano y comenzamos a visitar algunas congregaciones. Pero, pronto, la emoción comenzó a dar paso a la inquietud. Había algo diferente en el ambiente, algo que me incomodaba profundamente. A lo largo de las semanas, asistimos a diversos cultos, tratando de encontrar un lugar donde sintiéramos la presencia de Dios de la misma manera que la sentíamos en nuestra iglesia anterior. Pero, con cada nueva visita, mi corazón se volvía más pesado. Los sermones eran superficiales, centrados solo en promesas materiales y prosperidad financiera. La esencia del Evangelio parecía haber sido reemplazada por mensajes motivacionales, que hablaban más sobre éxito y ambición que sobre arrepentimiento y transformación. Lo que más me entristecía era notar que muchas iglesias parecían más preocupadas por los números que por las almas, cultos llenos de entretenimiento, donde la búsqueda de sensaciones reemplazaba el verdadero encuentro con Dios. Pastores que parecían más conferencistas, hablando de cómo enriquecerse, cómo alcanzar sus sueños, pero sin mencionar la cruz, el sacrificio, la necesidad de santidad y entrega total a Cristo. Me preguntaba, ¿dónde está el Evangelio puro y simple? ¿Dónde está la iglesia que enseña sobre cargar la cruz, sobre la renuncia, sobre el poder de la oración y la transformación por el Espíritu Santo? La incomodidad se hacía cada vez mayor, y entonces tomé una decisión. No me comprometería con un ministerio solo por conveniencia. Si no encontrábamos una iglesia donde el nombre de Dios fuera verdaderamente exaltado, preferiría quedarme en casa buscando al Señor antes que asistir a un lugar donde Él no fuera el centro. Mi esposo, que ya había liderado un ministerio antes, también sentía la misma inquietud. En oración, buscamos la dirección de Dios, y fue en ese momento cuando Él nos dio una respuesta clara. El Señor nos mostró que su obra no depende de estructuras grandiosas, de templos lujosos o de nombres famosos. Nos reveló que, mientras muchos se estaban desviando del verdadero propósito, Él estaba levantando siervos humildes en lugares inesperados para mantener viva la llama del Evangelio. Fue así como tomamos una nueva decisión. Si no encontrábamos una iglesia que predicara la verdad, nosotros seríamos esa iglesia. Abrimos las puertas de nuestro hogar y comenzamos a reunir personas para estudiar la palabra, orar y buscar la presencia de Dios. Al principio éramos pocos, pero con el tiempo, Dios fue añadiendo a aquellos que también anhelaban algo más profundo, un evangelio sin filtros, sin distorsiones. Y allí, en ese pequeño espacio, comenzamos a ver milagros suceder. La decepción que sentí al llegar a aquel país se transformó en un propósito mayor. Entendí que Dios no nos había llevado allí para buscar algo ya establecido, sino para que fuéramos instrumentos en la construcción de algo nuevo. Hoy, miro atrás y me doy cuenta de que cada frustración fue, en realidad, un impulso para vivir un llamado aún mayor. Cierta noche, en medio de la oración, fui envuelta por una visión que cambiaría mi percepción sobre el mundo espiritual.
Me vi en una inmensa plaza en el corazón de Europa. Frente a mí, se alzaban catedrales majestuosas, imponentes y llenas de historia. Pero había algo mal. Las puertas estaban abiertas, y el viento helado soplaba a través del interior vacío. Los bancos de madera estaban cubiertos de polvo, y un silencio aterrador llenaba aquel lugar donde, en otro tiempo, voces adoraban a Dios con fervor. Caminaba entre esos corredores vacíos, sintiendo un nudo en el pecho. En mi visión, pude ver sombras desplazándose por los pasillos de aquellas iglesias. No eran fieles, no eran intercesores, no eran adoradores. Eran recuerdos de un pasado glorioso, ecos de un tiempo en que aquellas paredes fueron testigos de un fuego espiritual inextinguible. Pero ahora, ese fuego se había apagado. Dios me dijo: el frío ha entrado en las iglesias y los corazones se han congelado. De repente, fui transportada a una calle llena de gente. Las personas caminaban apresuradas, ocupadas con sus asuntos, pero sus rostros estaban vacíos. Eran como muñecos de cera, sin expresión, sin brillo en los ojos. Intenté hablarles, pero nadie me escuchaba. Todos estaban inmersos en sus propios mundos, en sus dispositivos, en sus preocupaciones materiales. El Señor me reveló que la tecnología, la comodidad y el avance de las sociedades habían hecho que las personas se alejaran de Él, no porque Él hubiera dejado de llamarlas, sino porque ya no sentían la necesidad de escucharlo. Fue entonces cuando vi una gran bola de fuego, como un sol ardiente, flotando sobre el continente europeo. Brillaba intensamente, pero poco a poco comenzó a alejarse. Con cada metro que se distanciaba, la oscuridad aumentaba. Cuando miré atrás, me di cuenta de que, donde antes había luz, ahora solo quedaban sombras. Rechazaron mi calor, dijo Dios. Prefirieron las riquezas del mundo, la comodidad pasajera, y ahora el frío espiritual ha tomado posesión de sus corazones. Lo que más me impactó fue lo que vino después. A medida que la bola de fuego se alejaba de Europa, empecé a sentir un frío cortante. Mis dedos se endurecieron, mis piernas se volvieron pesadas. Intenté moverme, pero mi cuerpo no obedecía. Miré a mi alrededor y vi a otras personas en la misma situación. No se daban cuenta, pero se estaban convirtiendo en estatuas de hielo. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Sus bocas estaban cerradas, pero no hablaban. Era como si estuvieran espiritualmente paralizadas. El dolor que sentí al ver eso fue inmenso. Dios me dijo: este es el efecto de la frialdad espiritual. Cuando las personas me rechazan, sus corazones se convierten en piedra. La vida pierde su sentido. La alegría se desvanece y todo se reduce a una existencia vacía. Las grandes iglesias de Europa, antes llenas, ahora eran solo monumentos de un pasado que ya no existía. Todavía conservaban sus estructuras intactas, pero estaban sin vida, sin poder, sin la presencia del Espíritu Santo. La bola de fuego continuó su trayectoria, dejando atrás un continente sumido en tinieblas. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Comenzó a descender hacia América Central y América del Sur. Cuando tocó el suelo, algo extraordinario sucedió. Vi multitudes cayendo de rodillas, llorando, clamando, buscando a Dios con todo su corazón. Hombres y mujeres que antes eran desconocidos comenzaron a levantarse como gigantes de la fe. La llama del avivamiento comenzó a crecer, propagándose como un incendio incontrolable. Y entonces continuó su recorrido. Vi la bola de fuego pasando por África y derramando un poder sobrenatural sobre los pueblos. El Señor levantó misioneros, profetas e intercesores. En medio de la pobreza y la sencillez, Dios estaba formando un ejército de verdaderos adoradores. Curiosamente, mientras los países ricos rechazaban la presencia de Dios, aquellos que no tenían nada material lo estaban recibiendo todo espiritualmente. Cuando la bola de fuego llegó a Asia, vi algo aún más impresionante. En lugares donde el Evangelio estaba prohibido, hombres y mujeres eran llenos del Espíritu Santo en secreto. Pequeños grupos se reunían clandestinamente para orar, y aún en medio de la persecución, la presencia de Dios se manifestaba poderosamente. Dios me dijo:
Mi fuego irá a quienes me desean. Yo levanto a los humildes y humillo a los soberbios. Los países que creen que ya no me necesitan, verán que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en mi presencia. Mi visión terminó con una última mirada sobre Europa. Vi un continente dormido, sumido en la oscuridad espiritual, pero también vi pequeñas luces que comenzaban a surgir en algunos lugares, pequeños grupos que aún buscaban a Dios con sinceridad. Dios me dijo, todavía hay un remanente fiel, pequeños focos de luz que clamarán por un nuevo avivamiento, y cuando llegue el momento adecuado, soplaré sobre ellos y reavivaré la llama. Desperté de esta experiencia con una certeza profunda. El avivamiento no se trata de grandes templos o estructuras imponentes, sino de corazones dispuestos a buscar a Dios por encima de todo. Y comprendí que, mientras muchos rechazan el fuego del Espíritu, Él siempre encontrará a aquellos que anhelan su presencia. El Señor está moviendo su avivamiento hacia quienes realmente lo desean, y nos corresponde decidir si queremos ser parte de esto o simplemente espectadores de lo que Él está haciendo en el mundo. La batalla espiritual comenzó de manera sutil. Al principio, eran solo pequeñas molestias, un cansancio inexplicable, un desánimo que surgía de la nada, pensamientos confusos que me hacían cuestionar incluso mi fe. Pero con el paso de los días, la opresión fue intensificándose. El ambiente de mi casa se sentía más pesado. Los sueños se volvieron angustiantes y, durante la noche, sentía presencias extrañas a mi alrededor. Fue entonces cuando ocurrió el primer ataque. Era de madrugada y acababa de apagar la luz cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Mi cuerpo quedó paralizado. Intenté moverme, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera atrapada en el colchón. Mis ojos estaban abiertos, pero todo a mi alrededor parecía oscuro, a pesar de que había una lámpara encendida en el pasillo. Fue entonces cuando escuché un susurro ronco junto a mi oído. No tienes poder contra nosotros. Mi corazón se aceleró. Quería clamar el nombre de Jesús, pero mi voz no salía. Sabía que era una batalla espiritual y que tenía que luchar, pero el miedo intentaba dominarme. De repente, una presión comenzó a formarse en mi pecho, como si algo quisiera asfixiarme. Mis pensamientos se confundieron y una sensación de desesperación se apoderó de mí. Fue entonces cuando, aunque no podía hablar, comencé a clamar a Jesús en mi mente. Señor, ayúdame. Y en ese instante, algo empezó a cambiar. Era como si una luz invisible llenara la habitación. La presión en mi pecho disminuyó y, finalmente, pude mover mis labios. En el nombre de Jesús, sal de aquí. En el momento en que logré hablar, aquella presencia maligna se disipó instantáneamente. Me senté en la cama, sudando frío, pero con la certeza de que algo mucho más grande estaba a mi lado. A la mañana siguiente, le conté a mi esposo lo que había sucedido. Él escuchó atentamente y, sin dudarlo, dijo: «Necesitamos consagrar esta casa al Señor». Entonces comenzamos un tiempo intenso de oración y ayuno. Cada habitación de la casa fue ungida con aceite, y la palabra de Dios comenzó a ser declarada en voz alta todos los días. Pero los ataques no terminaron ahí. Unas noches después, fui despertada nuevamente en medio de la madrugada. Esta vez, la opresión era diferente. Sentía un miedo abrumador, como si algo intentara hacerme dudar de mi fe. De repente, apareció una sombra oscura en la esquina del cuarto. Sus ojos eran como brasas, y su sonrisa era perturbadora. No necesitó hablar para que yo entendiera lo que quería decirme. No eres lo suficientemente fuerte. Pero esta vez, no permití que el miedo me dominara. Salté de la cama, y sin pensarlo 2 veces, comencé a declarar en voz alta: «Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo». La sombra retrocedió. Seguí proclamando las promesas de Dios, y entonces sentí un viento fuerte pasar por la habitación, como si algo estuviera siendo arrancado de allí. Esa noche, entendí algo profundo. Los ataques espirituales no eran solo contra mí, sino contra el propósito de Dios en mi vida. El enemigo quería debilitarme, quería hacerme desistir. Pero, en medio de la batalla, aprendí que la autoridad no está en nosotros, sino en el nombre de Jesús.
y cuando usamos esa autoridad, ninguna fuerza del mal puede resistir. Desde entonces, comencé a intensificar mi vida de oración. Aprendí que no podemos distraernos ni bajar la guardia, porque la guerra espiritual es real, pero, sobre todo, aprendí que Dios es fiel para librarnos y fortalecernos. Ningún ataque del enemigo es mayor que el poder del Señor sobre nuestras vidas. Si estás pasando por una lucha espiritual, no tengas miedo. Clama al nombre de Jesús. Fortalécete en la palabra. Y recuerda, el enemigo puede intentar debilitarnos, pero nunca podrá derrotarnos, porque ya hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. En otro momento de mi vida, tuve una revelación que fue un impacto para mí. Estaba en oración cuando fui tomada por una visión intensa e inquietante. Vi un gran templo, magnífico y lujoso, lleno de personas que cantaban y levantaban sus manos. Pero, al observar mejor, percibí algo aterrador. No era Dios quien estaba en el centro de esa adoración. Los ojos del pueblo estaban fijos en un hombre en el altar. Vestía ropas lujosas, usaba palabras hermosas, y todos lo reverenciaban como si fuera un enviado divino. Pero algo me inquietaba profundamente. Al mirar más atentamente, vi que una sombra oscura se levantaba detrás de él, envolviendo todo el ambiente con una presencia siniestra. Entonces, el Señor habló a mi corazón. No me están adorando a mí, están adorando al hombre, a la fama, a la posición, al poder. Mi pecho se oprimió y una profunda tristeza me invadió. Fue entonces cuando vi algo aún más perturbador. Ante mí aparecieron estadios llenos, personas gritando y llorando de emoción. Pensé que se trataba de un culto avivado, pero pronto me di cuenta de que no era así. Eran fanáticos exaltando a sus equipos, seguidores idolatrando artistas, personas gastando fortunas por estar cerca de sus ídolos. El Señor me dijo: «Mi pueblo ha cambiado la verdadera adoración por cosas pasajeras. Han puesto sus corazones en personas, en bienes materiales, en vanidades, y me han dejado de lado». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Veía a cristianos, hombres y mujeres que deberían estar buscando al Señor, pero estaban atrapados por las influencias del mundo, cegados por el brillo de cosas efímeras. Dios me mostró cómo muchos dentro de la misma iglesia estaban exaltando a líderes, poniendo ministerios por encima de la verdad, volviéndose dependientes de los hombres en lugar de depender de Dios. Vi a cantantes de música cristiana siendo adorados como si fueran dioses, a predicadores siendo más exaltados que la misma palabra que predicaban. Mi corazón se quebrantó. El Señor me dijo: «No quiero una adoración dividida. No quiero un pueblo que me busque solo para recibir bendiciones, sino que me ame por quien yo soy». Entonces, me mostró un pequeño grupo de personas arrodilladas en un lugar sencillo, sin escenario, sin reflectores, sin grandes producciones. Allí, su presencia era fuerte. La gloria de Dios envolvía aquel lugar, y comprendí que era allí donde Él realmente habitaba, en medio de los humildes, de aquellos que lo buscaban en espíritu y en verdad. Desperté de aquella visión con un peso en el corazón y una certeza: Dios no comparte su gloria con nadie. La falsa adoración ha cegado a muchos, alejándolos de su verdadera presencia. Y la idolatría, ya sea por personas, estatus, bienes o fama, ha sido un lazo invisible que atrapa a muchos sin que se den cuenta. El Señor me llamó para advertir sobre esto, para recordar que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no solo en apariencia. Nunca podría haber imaginado lo que estaba a punto de experimentar. En una madrugada de intensa oración, fui llevada a una experiencia que cambió completamente mi visión sobre la eternidad. De repente, sentí como si mi espíritu fuera transportado a un lugar desconocido. Mi cuerpo temblaba, mi corazón latía acelerado, y cuando abrí mis ojos espirituales, me encontré ante algo aterrador: el infierno. La oscuridad era densa, un lugar sin luz, sin esperanza. El olor era insoportable, una mezcla de azufre quemado y putrefacción. Gritos resonaban por todas partes. Voces desesperadas clamaban por ayuda, pero no había nadie que pudiera socorrerlos.
Vi personas siendo consumidas por llamas que no las destruían, solo aumentaban su dolor. Los demonios reían y se burlaban, como carceleros crueles que se alimentaban del sufrimiento de aquellos que estaban allí. Caminé por aquel lugar y vi personas que en vida habían sido arrogantes, que nunca creyeron en Dios, ahora llorando y suplicando por una segunda oportunidad. Vi cristianos que un día estuvieron en los púlpitos, predicando, cantando, pero que no vivieron lo que decían. Gritaban desesperados, clamando: «Señor, sácame de aquí». Pero ya era tarde. El tiempo de la misericordia había pasado. Mi corazón se partió al ver almas que habían rechazado la verdad, que habían puesto el dinero, el placer y la fama por encima de Dios. Ahora estaban allí, en un sufrimiento eterno, sin la menor esperanza de salir. El Señor me dijo: «Muchos creen que pueden vivir de cualquier manera, que tienen tiempo de sobra para arrepentirse, pero no se dan cuenta de que cada día puede ser el último. Dile a mi pueblo que la vida espiritual es seria. No hay espacio para la tibieza. O se vive para mí, o se está caminando hacia la perdición». Vi un gran libro siendo abierto delante de mí. En él estaban escritos nombres, pero había páginas en blanco. El Señor dijo: «Estos son los que aún tienen tiempo de decidir». Pero muchos ignoran mi llamado. Prefieren vivir en la superficialidad de la fe. Creen que pueden buscarme solo cuando me necesitan, pero no se dan cuenta de que están corriendo contra el tiempo. Las palabras de Dios pesaron en mi corazón. El infierno no es una metáfora, no es un cuento para asustar, es real. Es el destino de aquellos que rechazan a Dios, que viven como si nunca fueran a rendir cuentas. La seriedad de la vida espiritual nunca tuvo tanto sentido para mí como en ese momento. Cuando volví de esa experiencia, desperté con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi corazón estaba angustiado, pero lleno de un propósito: advertir a aquellos que aún están vivos, que todavía tienen tiempo de volverse a Dios. Si estás escuchando este mensaje hoy, no endurezcas tu corazón. El infierno es real, pero el amor y la misericordia de Dios también lo son. Él no desea que nadie se pierda, pero la decisión es tuya. Sé que todo lo que se ha dicho aquí puede haber sido fuerte, pero es la verdad. Dios me mostró todo esto para que pudiera compartirlo contigo, para que sepas que la vida espiritual es real, que el cielo y el infierno existen, y que la elección está en nuestras manos. No podemos jugar con nuestra fe. No podemos tratar a Dios como un amuleto al que solo buscamos cuando lo necesitamos. Él quiere una relación verdadera contigo. Quiere transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Tal vez te hayas identificado con algunas de estas historias. Tal vez hayas sentido que, en algún momento, tu fe se enfrió o que pusiste otras cosas por encima de Dios sin darte cuenta. Pero la buena noticia es que todavía hay tiempo. Si estás aquí escuchando este mensaje, es porque Dios te está dando una oportunidad. Él te ama profundamente y quiere restaurar tu corazón, tu vida y tu fe. No importa dónde hayas estado, qué hayas hecho o cuán lejos creas que estás de Dios. Él está con los brazos abiertos esperándote. Solo necesitas dar un paso de fe. Háblale ahora. Entrégale tu corazón. Pídele que te ayude a vivir verdaderamente para Él. No lo dejes para después, porque el mañana no nos pertenece. Y si este mensaje te ha tocado, comparte este video con alguien. Tal vez tengas un amigo, un familiar, alguien que también necesite escuchar esto. Suscríbete al canal, dale like y vamos juntos a compartir esta verdad. Que Dios bendiga tu vida y te fortalezca cada día. Amén.